Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por tu palabra, la cual no retorna atrás vacía, sino que produce tu perfecta voluntad en nosotros. Padre, la recibimos con toda mansedumbre, Señor. Padre, declaramos que ella penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, que ella es implantada, crece y da fruto en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque tú mismo te apresuras a ponerla por obra en nuestras vidas y por eso estamos sumamente agradecidos. Te amamos a ti porque tú nos amaste primero y te damos gloria y te damos honra en este día. Gracias, Jesús. Te damos gloria en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y decimos un gran amén. Dios es bueno todo el tiempo, todo el tiempo. Gloria a Dios. Sabemos la importancia de Jesús realmente ser el centro de nuestras vidas. Hemos estado hablando del corazón, según las bienaventuranzas. Dice que aquellos que son limpios de corazón son bienaventurados, porque ellos verán a Dios. Y todo es asunto del corazón. Cuando vemos lo que está sucediendo en nuestra sociedad, sabemos que es asunto del corazón, porque cuando los corazones cambian y los corazones son transformados, realmente vemos que todo cambia. Yo me acuerdo en un momento dado que hablé de acerca de los cambios, y nada cambia hasta que yo cambie. Así que el cambio siempre comienza ¿con quién? Con nosotros, porque la única persona en la cual nosotros tenemos, podemos decir, control, no podemos manejar a más nadie, somos nosotros. Por ejemplo, una de las clases que yo enseño a las personas que quieren ser buenos conductores de vehículos es cómo guiar defensivamente. Y eso suena fuerte, ¿verdad? Dice, eso suena como que vamos a pelear. Pero realmente guiar defensivamente lo que significa es que la única acción que tú y yo controlamos es la nuestra. Tú no puedes controlar ni conocer la intención de ese otro conductor. Si va a salir hacia afuera, si se va a echar de momento, si te va a dar un corte de pastelillo, como dicen en Puerto Rico. Pero tú tienes control de tu situación. Así que si tú ves que alguien no va muy bien, tú te echas hacia atrás, tú vas más lento y tú estás viendo realmente el área en donde estás manejando. Y asimismo, nosotros solamente podemos controlar a nosotros mismos, pero no tenemos control de otras personas. Así que todo comienza con nosotros. Ahora sí, obviamente, nosotros tenemos el privilegio de llevar este evangelio que sí transforma los corazones, que sí cambia a las personas. Y cuando nosotros entendemos esto, la importancia de esto, el gobierno no lo entiende. Por eso el gobierno jamás y nunca va a transformar, no importa cuántos programas o dinero ellos inviertan, no pueden cambiar los corazones de los hombres. Lo único que tiene el poder para cambiar los corazones de los hombres es Dios, es la palabra de Dios. No importa el color que seas, no importa de qué nacionalidad, cuando los corazones son transformados, eso impacta la sociedad. Pero el gobierno no lo puede hacer y nunca jamás lo va a hacer, porque Dios es Dios. Y entonces nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ir para que los corazones sean transformados en el nombre poderoso de Jesús. El gobierno no tiene la solución, los hijos de Dios. Cuando Jesús, fíjate,
Cuando Jesús es el centro, todo fluye. Como le dije, las tragedias, la pobreza, las injusticias que suceden, todo tiene que ver con un mundo que no tiene a Cristo en su corazón. Pero cuando Jesucristo entra en el corazón, comienzan a aliviarse las miserias, comienzan a aliviarse las cosas que destruyen, porque Cristo es quien transforma todas las cosas. Cuando Jesús no es el centro del hogar, escuchen, del matrimonio, de los hijos, de las relaciones, de nuestra vida, hay miseria. Puse este mensaje en Facebook. A lo mejor algunos de ustedes lo vieron, otros no. Pero dice lo siguiente: el diablo sabe que si puede destruir el matrimonio, puede destruir las familias. Si puede destruir familias, puede destruir la sociedad. Si puede destruir la sociedad, puede destruir a la humanidad. El diablo está en contra del matrimonio porque sabe que es una institución ordenada por Dios, donde un hombre y una mujer se vuelven en una sola carne, en una relación de por vida. Obtén sabiduría, obtén comprensión. La gente muere por falta de conocimiento. Vemos que el matrimonio es una gran institución. Ayer tuvimos aquí una boda donde hubo un matrimonio, donde hicimos pacto con Dios. ¿Y cuántos saben que Dios lo que conoce es pacto? Lo que Dios mira es pacto. Por eso una relación en pacto agrada a Dios. La que no es, Dios no mira. Y por eso entendemos que las bendiciones fluyen cuando nos movemos en obediencia a lo que Dios dice. Pero para eso los corazones tienen que ser transformados y tiene que haber conocimiento de lo que Dios dice. Y tiene que haber un corazón obediente. Esto es lo que la Biblia dice, así mismo me muevo. Esto es lo que la Biblia dice que no hago, así mismo me muevo. Todo tiene que ver con la obediencia, la importancia de lo que estamos hablando en esta mañana. Así que Jesús viene a nosotros en esta mañana y nos dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. El hecho de que podemos ver a Dios debe ser el objetivo más grande para tú y yo ser puros de corazón. ¿Cuántos anhelan y desean ver a Dios? Porque si no deseas ver a Dios, estás perdiendo el tiempo. Pero deseamos ver a Dios. Así que vemos que cuando se abandona este objetivo de querer ver a Dios, por lo cual te lleva a lo que es ser puro, vemos que la humanidad se derrumba sin Dios. La humanidad sin Dios viene a la ruina. Y esto es algo que yo le estoy diciendo, pero esto es algo que tú y yo vemos todos los días. ¿Cuántos pueden discernir aquí que cuando hay bendición y bienestar entendemos que Dios está en la situación? ¿Cuántos pueden ver de donde hay ruina, muerte, destrucción? Entendemos que Dios no está ahí, sino que un diablo que vino a matar, hurtar y destruir. Pero, diga conmigo, pero Dios ya nos dio la solución. El estar en miseria, en destrucción, en fracaso, viene a ser un escoger, porque si escogemos a Dios, estamos escogiendo el bienestar. Si rechazamos a Dios, no te sorprendas de lo que viene detrás. Si yo escojo a Dios, yo no me sorprendo, porque yo sé que soy una persona afortunada y que los bienes que aún yo no estoy esperando van a llegar. Pero si rechazo a Dios, soy desafortunado. ¿Están conmigo? Quiere decir, una persona desafortunada es una persona que aunque espera bienes, nunca llega. ¿Por qué? Porque rechazó la fuente de la bendición, que es Dios. Por eso, cuando nosotros buscamos a Dios, las bendiciones que aún tú no estás
pidiendo o buscando, llegan, porque esa es la consecuencia, o podemos decir no la consecuencia, podemos decir que ese es el fruto o la recompensa, es la palabra que quería decir, porque la consecuencia viene cuando hacemos algo indebido. Hay consecuencias, recompensas es cuando hacemos algo que realmente es de Dios. Entonces, por eso personas se sorprenden a veces de las consecuencias. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo para Dios? Si no estás viviendo para Dios, aprendimos la semana pasada que Dios nos enseña la forma correcta de vivir. Dios nos enseña la forma correcta de vivir. Y si Dios nos enseña la forma correcta de vivir, vemos que eso nos libra de la aflicción. Los que vieron Firmes en la Fe, ¿cuántos lo vieron? Ya se puso el mensaje que hablé de la corrección. Y dice que cuando nosotros recibimos la corrección de Dios, escucha, somos librados de la aflicción. Le estoy hablando del Salmo 92, versículos 13 y 14. Dice que somos librados de la aflicción y entramos en descanso. ¿Cuántos pueden ver conmigo que Dios es bueno? Dios nos corrige para ser librados de la aflicción, y si estás en la aflicción aún te trae descanso, porque lo que hiciste mal, Él te enseña cómo hacerlo bien para que no lo hagas mal otra vez. Porque la aflicción, los problemas, situaciones vienen porque hemos hecho decisiones sin consultar a Dios. Y cada vez que no consultamos a Dios y hacemos una decisión, no es bueno. La mejor decisión de todas las decisiones que vamos a hacer es, número 1, hacer la decisión de consultar con Dios. Porque Dios siempre nos va a guiar a hacer lo bueno, el bien, lo que nos bendice, aun cuando nosotros no lo entendemos. Pero no tenemos que entenderlos, sino reconocer que Dios sabe más que yo, que Dios conoce todas las cosas, que Él es el principio, el fin y el medio, y Él sabe lo que hay por delante. Él conoce todas las cosas. Es más, Él conoce tu corazón. Él lo escudriña todo el tiempo, y Dios conoce las intenciones. Así que es importante vivir de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y en esta mañana Dios nos dice una vez más: bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. 3 preguntas en esta mañana. ¿Qué es ver a Dios? Número 2, ¿qué es ser puro de corazón? Número 3, ¿cómo se unen estas dos cosas? Así que la pregunta número 1 es: ¿qué es ver a Dios? Realmente ver a Dios es estar en su presencia. Todos aquellos que han estado en la presencia de Dios y testifican de la presencia de Dios es porque han visto a Dios. Sí, eso es importante. La presencia de Dios es ver a Dios. Mira lo que nos dice Job. Quiero que veas esto. Mientras meditaba en lo que dice la Escritura, porque este pensamiento lo puso Dios en mi corazón. Muchas personas dicen: ¿por qué yo no estoy viendo lo que Dios me ha prometido en su palabra? ¿Por qué yo estoy confesando su palabra y no estoy viendo el resultado de la palabra de Dios? Y el Señor me dijo esto bien claro.
Me dijo, hay confesión, pero no hay meditación. ¿Están conmigo? Personas confiesan, conocen lo que dice la Escritura, pero no la han meditado en su corazón. Y yo, Señor, ¿qué es eso? Meditar es tomar el tiempo de realmente saborear esa palabra de Dios. Realmente es tomar el tiempo de meditar esa palabra. Personas quieren confesar sin meditar y solamente es palabra de los labios hacia afuera. Porque ¿dónde opera la fe? Los labios son los instrumentos para declarar la palabra de Dios. Jesús mismo dice, estos de labios me adoran, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Entonces muchos confiesan la palabra, pero la palabra está lejos de su corazón. ¿Cómo Josué tuvo éxito? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Confesarás o meditarás? Porque yo siempre le pido al Señor, Señor, enséñame la Escritura de lo que me estás hablando. Y Él dice, en esta palabra, en esta ley, meditarás de día y de noche y tendrás éxito. Así que la meditación va primero que la confesión. Entendemos que tenemos que confesar lo que Dios dice, pero muchos no meditan en lo que Dios dice. No toman el tiempo, están muy ocupados. No toman el tiempo de abrir la Biblia, por lo menos tomar 10, 15 minutos y escudriñar esa escritura y sembrarla en el corazón. Cuando entendemos la importancia de esto, fíjate, meditar la palabra de Dios. Entendemos que lo único que produce fe en el corazón del hombre es la palabra de Dios. La fe no viene por la oración. La fe no viene por lo que otros dicen. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, esto es algo, me estoy adelantando, pero vamos a dejar que el Espíritu Santo nos dirija. Es cuando la palabra de Dios se deposita en el corazón que va a producir lo que Dios anhela en nuestras vidas y lo que nosotros estamos buscando. Es cuando cae en nuestro corazón, que entendemos que es nuestro espíritu. Amén. Cuando eso es depositado, porque sabemos que en el alma está el razonamiento. Los milagros no ocurren en el alma, los milagros ocurren en el espíritu. Aquí es el razonamiento. Pero cuando la palabra de Dios es depositada en nuestro espíritu, suceden cosas. Y esto la Biblia nos enseña. Nosotros somos ¿qué? Espíritu, ¿sí o no? ¿Qué dice Jesús que es la palabra? Mi palabra es espíritu. Cuando los milagros ocurren es porque lo espiritual se ha encontrado con lo espiritual. Es porque la palabra de Dios, que es espiritual, se ha encontrado con tu espíritu y ocurre un depósito. Y cuando ese depósito ocurre, escucha, suceden cosas. Así mismo Dios lo puso en mi corazón. Así Dios mismo me lo dijo. Y ahí es que se produce el milagro. ¿Están conmigo? Así que cuando hablamos de ver a Dios, la importancia de conocer lo que es del Espíritu.
Por eso, cuando les hablé de la confesión y la meditación, ¿qué dice la Biblia que hace la letra? Dice, la letra mata. Mas el Espíritu, ¿qué? Vivifica. Y eso mismo sucede cuando hay contacto espiritual. Todo es vivificado. La importancia. O sea, te digo, ¿estás confesando solamente o estás meditando y confesando? Meditar para confesar. Pero las personas no están meditando en la palabra de Dios y están confesando, porque eso es lo que han aprendido, y al no ver los resultados, se enojan ¿con quién? Con Dios. Dice el Señor, esto no está trabajando. Y entendemos que no es allá, es aquí. Pero al no meditar en la palabra de Dios, eso te roba la fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y el oír de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Por eso Jesús nos explica esto en la parábola de la semilla. Amén. Dice que hay 4 terrenos, pero solamente un terreno que produce. Porque esa semilla que fue sembrada, número 1, en el terreno correcto. Número 2, fue cuidada y protegida. Esta es la que produjo ¿qué? 30, 60, al 100 por 1. Pero vemos que la primera que fue echada en el camino, esa no produjo ninguna clase de fruto. Se quedó como encima. No penetró el corazón, no penetró el terreno. ¿Cómo penetra el terreno, iglesia? Cuando la meditamos. Cuando la meditamos. Pero las personas no toman el tiempo para meditar la palabra de Dios. La revelación más grande, escuche, sí, viene a través de un mensaje. Pero la revelación más grande es cuando tú tienes contacto con la palabra de Dios. Cuando hay contacto con la palabra de Dios, muchas personas no están viendo la revelación de Dios porque no tienen contacto con la palabra de Dios, no leen la Biblia. Aquí la leemos, amén. Pero añádale el tiempo de escudriñarla y meditarla, para que veas cómo la revelación de Dios va a fluir en tu vida. Aleluya. Cuando la palabra de Dios penetra el corazón, escucha, tú sabes que tú has escuchado la voz de Dios y tú has visto a Dios. Cuando la palabra de Dios penetra mi corazón, yo lo sé. La revelación de Dios comienza a fluir tan y tan rápido. Uno lo que le da ganas de salir corriendo. Porque los ojos son abiertos, ¿están conmigo? Los ojos son abiertos, podemos ver lo que Dios nos está diciendo. Podemos ver. Yo sé que he escuchado la voz de Dios. Porque esa palabra me transforma, esa palabra me cambia. Si la palabra de Dios no te transforma, no te ha cambiado, es porque no ha penetrado el corazón. La conoces, la confiesas, pero no ha penetrado el corazón porque no se ha meditado. Y la forma en que la palabra de Dios va a penetrar nuestros corazones es cuando la meditamos, cuando la recibimos. Gloria a Dios. Vemos que aquellos que recibieron
de Jesús, cuando vemos los milagros en los evangelios, que tuvieron un encuentro con Él. Le vieron porque la palabra de Dios penetró sus corazones. Sus corazones. Eso fue lo que hizo la palabra de Dios. Vayan conmigo a Marcos 5. Esto es conocido. Estamos aquí hablando del milagro de la mujer del flujo de sangre que se menciona en esta mañana. Y aquí vemos el poder de lo que es meditar en lo que hemos leído y oído en cuanto a la palabra de Dios. Dice aquí el versículo 21, vamos rápido, pasando otra vez Jesús en una barca, Marcos 5:21, a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Así que él estaba, como dijo la pastora esta mañana, dice que estaba convencido, ¿sí o no? Fue pues él con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, la fe viene por el oír, vino por detrás de entre la multitud y le tocó su manto, porque decía, ¿cuántos lo ven conmigo? Decía, porque esto lo había meditado en su corazón, decía: si tocare tan solamente su manto, ¿qué dice ahí? Seré salva. Ella lo declaró, pero era porque ella estaba ¿dónde? En su corazón. Pero si no lo tenía en su corazón, eran palabras de sus labios para afuera. Eran palabras sin fe. Aunque ella sabía que él sanaba, pero si la palabra no estaba en su corazón, esa confesión no tenía ninguna clase de poder. Porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Que dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Poderoso es esto. Así que vemos la importancia de no solamente oír, pero oír y meditar en lo que Dios ha dicho. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Si no está abundando en el corazón, no tiene poder. En segundo lugar, ver a Dios es realmente tener esta experiencia con Dios, de reconocer que Dios es santo y lo que Él anhela es que vivamos en santidad con Él, y eso es vivir correctamente. Y la importancia de oír. Vamos a Job 42. Job tuvo un encuentro con Dios, sí. Su corazón fue sanado, sí. El error de Job, lo que lo llevó a donde él, a su situación,
fue que él temió. Él temió. Él tenía temor de que a sus hijos le iba a suceder algo no muy bueno. Y la razón por la cual él hacía sacrificios, holocaustos, o podemos decir en este tiempo oraciones a Dios, no era por confianza, sino era por temor. Cuando venimos delante de la presencia de Dios, nunca oramos en temor. La oración que toca el corazón de Dios es la oración de confianza. Estamos confiados. Padre, gracias, porque nosotros estamos confiados de que tú tienes cuidado de nuestros hijos, que tú tienes cuidado, Señor, de mis seres queridos, que tú tienes cuidado de la iglesia, que tú tienes cuidado de tal persona, pero no venimos con temor. Eso no es fe. Y lo que agrada a Dios es que fe. Y lo que recompensa es la fe. Lo que te hace un galardonador, es fe. Así que Job tuvo todo ese tiempo en temor. Después de lo que sucedió, vinieron sus amigos a tratar de enseñarle todo lo que le había hecho mal. Pero hasta que Job no tuvo ese encuentro con Dios, su fe no fue activada. Y es lo que le estoy hablando en cuanto a lo que produce el milagro en nuestras vidas, es cuando el Espíritu y la palabra se encuentran. Cuando la palabra de Dios se deposita en el corazón, que es depositada, es cuando el Espíritu se encuentra con el Espíritu, la palabra con el Espíritu produce el milagro. Y en Job 42 nos dice en el versículo 1: respondió Job a Jehová y dijo, pues que Dios le habló y creó fe en el corazón de Job. Dice: yo conozco que todo lo puedes. ¿Vieron eso? Mira la confesión de Job. Después que Dios le habla, él reconoce: Señor, ahora conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios reconocía enteramente la situación de Job. No estaba sorprendido y reconocía que su situación era porque Job tuvo miedo. No había fe. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, que dice ahí, lo que no entendían. ¿Cuánto han conocido gente así? Que hablan lo que no entienden. Usted sabe que cuando usted viene a ver personas que critican, que son bien criticones, es porque hablan lo que no entienden. Cuando una persona no entiende algo, lo critica. Pero vamos a seguir aquí. Dice: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Fíjate. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Él dice: te voy a preguntar, Señor, porque tú eres quien me puedes enseñar. Versículo 5. De oídas te había ¿qué? Oído. De oídas te había oído. Mas ahora, ¿cuándo? Ahora. Él había oído de Dios toda su vida. Mas ahora. ¿Qué dice? Mis ojos te ven. Aunque él había oído de Dios muchas veces, nunca le había visto. ¿Están conmigo, iglesia? Y eso sucede mucho en la vida del cristiano. Han oído de Dios
en los servicios, han oído de Dios mucho, mas sus ojos nunca le han visto. Pero ¿qué dice Dios? Escucha, ¿qué dice Dios? Por eso esto nos motiva a ir al corazón puro. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que Job le dice, de oídas te había oído, no es lo mismo. Usted nunca ha hablado con alguien por teléfono, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted habla con alguien que usted nunca ha visto por teléfono, usted a lo mejor asume una imagen de esa persona por su voz o como habla. Si habla así bien duro, bien fuerte, usted dice, este es alguien de 6 pies, 300 libras. Y cuando usted lo conoce, dice, no, este no es un hombre de 6 pies, 300 libras, este es un bocón. Entonces está aquel que habla con la voz que nunca lo dejaron llorar cuando era chiquito. O lo dejaron, no, olvídate, nunca lo dejaron llorar. Y usted se sorprende. Job le dice, te había oído, Señor, pero no te conozco. Te había oído, no te he visto. Dice, mas ahora, ¿qué dice? Mis ojos te ven. Wow. ¿Qué es eso? Job le dijo, te veo, ahora te veo, con los ojos del corazón. Los ojos, cuando decimos los ojos del corazón, estamos hablando de los ojos de la fe. Dice, ahora tus palabras las he oído con el corazón. Esa es la diferencia. No con el oído físico, sino con los ojos del corazón, del espíritu. Tu palabra, que es espíritu, ha sido depositada en mi espíritu. Hubo un choque que despertó para yo verte en este tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo no sé tú, pero no hay nada mejor que ver a Dios. Pero Dios nos enseña la clave para verle. Bienaventurados los limpios de corazón. Hay personas que quieren ver a Dios, pero no toman la tarea de descontaminar su corazón. Cuando hablamos de la palabra pura o puro, tenemos que entender que algo puro es algo que está sin mancha. Cuando hablamos de algo puro, estamos hablando de algo sin defecto. Por eso, y quiero llevarle a otras cosas aquí, mientras estamos campando aquí. La sangre de Cristo, escucha, la sangre de Cristo nos limpia. ¿Ok? La sangre de Cristo nos limpia. Pero la palabra nos purifica. ¿Están conmigo? Así que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos ¿qué? Limpiados por la sangre de Cristo. Pero si no tomamos la tarea o el tiempo de escudriñar su palabra, que fue lo que mencioné cuando empecé al principio de leerla, escudriñarla, meditarla, eso va a estorbar que tú seas purificado. La palabra de Dios, voy a llevar ahí, me estoy adelantando, pero vamos al Salmo 19. Y tendré que regresar a Job, pero me entendieron, amén. Salmo 19, versículo 7.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No es una varita mágica. Mira lo que nos dice aquí. Versículo 7 del Salmo 19 dice: la ley de Jehová es que perfecta, eso es sin defectos. ¿Qué hace? Que convierte el alma. O sea, renueva la mente. El testimonio de Jehová es fiel, está hablando de su palabra, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y mira esto, el precepto de Jehová es que puro. Tenemos que entender que lo puro es lo que convierte las cosas en pureza. Lo que es vil no puede purificar nada. Es lo que es. Lo vil lo que hace es que realmente le da vileza a lo que es puro. Estoy hablando del pecado. Pero lo puro es lo único que puede hacer las cosas que pura. Y dice aquí que el precepto de Jehová, míralo aquí, te lo dice claramente, es puro. ¿Y qué hace? Alumbra los ojos. Obviamente los ojos del corazón. ¿Están conmigo? Eso es poderoso. Alumbra los ojos. El precepto puro. La sangre de Cristo nos limpia. La palabra nos purifica. Job le dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice: vengo en ceniza, me arrepiento. Dice Job. Sabemos que aprendimos que donde hay cenizas, ¿qué hay, iglesia? ¿Qué le sigue a eso? Nuevos comienzos. Donde quiera que hay cenizas, hay nuevos comienzos. Y Job dice: mis ojos ahora, en este día, te vieron. Entonces dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Vamos a seguir ahí. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que dice aquí, la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Y escucha, y el guardarlos hay grande galardón. El poder de la palabra de Dios, que entendemos que nos purifica. La palabra de Dios, lo único que produce fe en nuestros corazones. Dice el versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Y entendemos que la palabra de Dios es luz. Por eso cometemos errores. Escucha, esto aquí, que lo que el Señor nos dice aquí es poderoso. Nosotros cometemos errores, pero si no tenemos el hábito de conocer lo que dice la palabra, si no tenemos hábito de escudriñar su palabra, si no tenemos hábito de buscar de la palabra de Dios, jamás y nunca nuestros errores van a ser alumbrados. ¿Qué va a alumbrar nuestros errores? La palabra de Dios. Y si no son alumbrados, escucha, ¿qué sucede? Cuando el error no es alumbrado por la palabra de Dios, lo haces de nuevo. Cuando dejamos de hacer los errores, porque la palabra de Dios nos ha alumbrado. Mientras la persona no tenga el hábito de buscar de Dios, de buscar de su palabra, los mismos errores siguen ocurriendo. Porque no toman la responsabilidad de mirar a la luz, que es la palabra de Dios.
Si tú entras en un cuarto oscuro y sigues dándote en el dedo más lindo que tienes en el pie con algo, pero dices, yo no voy a encender la luz, no voy a encender la luz, y te das el cantazo de nuevo. Pues yo no voy a encender la luz y te das el cantazo de nuevo. Yo espero que en un momento dado enciendas la luz para que puedas remover lo que te está haciendo daño, lo que te está causando dolor. Seguimos aquí. Líbrame. Él dice, líbrame, Señor. ¿Y qué el Señor le acaba de decir? Mi ley es perfecta, mi precepto es puro. Es la palabra de Dios lo que te va a librar. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Si no hay palabra, serás enseñoreado, serás adueñado. Entonces seré íntegro y estaré, que dice ahí, limpio de gran rebelión. ¿Qué nos limpia de gran rebelión? Le dije, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero lo que nos va a purificar es que la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a purificar. Y él dice, seré limpio de esta gran rebelión. ¿Están conmigo? Mira cómo termina, dice, sean gratos que los dichos de mi boca. ¿Y qué más? ¿Qué le añade? Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Sean los dichos ¿qué? Gratos. ¿Y cómo son gratos? Cuando hay meditación en el corazón, los dichos van a ser ¿qué? Gratos. Gratos. Vemos la bendición de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es? Bueno, antes de ir ahí, por el tiempo vamos aquí. Número 2, ¿qué es ser puro de corazón? Daniel nos dice en el capítulo 1, versículo 8, que él propuso en su corazón que Señor, quiero ser puro. ¿Qué el Señor nos dice en la palabra? Porque el Señor nos habla a través de la palabra. ¿Qué dice Daniel capítulo 1 versículo 8? ¿Qué tú vas a proponer en tu corazón? Porque hay personas que lo quieren como una varita mágica. ¿Están conmigo? Cuando hablamos del cambio de corazón, hay personas que piensan, yo voy a ir para que oren por mí, para ser purificado. Y oran por ellos. Y cuando salen de las puertas de la iglesia, siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Es asunto del corazón. Es asunto del corazón. No es varita mágica. ¿Están conmigo? Voy a ir para que oren por mí. ¿Qué hizo Daniel? Un hombre de oración. Dice que oraba 3 veces al día. Pero él reconocía que todo es asunto del corazón. Y él dice, yo voy a proponer en mi corazón, dice, no contaminar. Dice que en 10 días estaban todos los otros varones que estaban ahí, estaban todos
escrachado, esa es la palabra, escriquillado, lo que es decir con mucho cuidado porque estamos grabando. Y ellos se veían que más fuertes y más saludables. Cuando vamos al Espíritu, cuando nosotros proponemos en nuestro corazón obedecer a Dios, obedecer su palabra, vivir correctamente, y no es por obra, es por fe. O sea, ¿qué dice Dios? En eso me muevo. ¿Por qué? Porque lo creo. Cuando estaba hablando con los varones, le dije, ¿tú crees que es posible vivir libre del pecado? ¿Tú crees que es posible vivir una vida sin pecar? ¿Y cuál fue la primera clave que aprendimos? Todo se basa en lo que tú crees. Ese es el primer paso. Porque hay personas que tú le dices, ¿tú crees que tú puedes vivir una vida libre de pecado? Y dicen, no, eso es imposible. ¿Cuántos saben que ese ya se cayó del caballo? No, eso no se puede. ¿Por qué? Porque su mente, su pensamiento, ¿está en qué? Está en otras cosas. Dice, no, yo no puedo dejar esto. No, yo no puedo dejar aquello. No. Pues entonces cuando tú le haces esa pregunta, ¿tú crees? No, es que si voy a vivir una vida libre de pecado, tengo que dejar de ir al club. Tengo que dejar de estar con fulano, futano y no sé quién más. Tengo que parar la forma en que estoy viviendo. ¿Cuántos saben que esas personas no realmente no tienen la iniciativa de hacer cambios, sino vivir? Esa gente no han propuesto en su corazón no contaminarse. Porque si yo te digo, ¿tú lo crees? Puedes, como Daniel, no contaminarte. Daniel lo hizo. Y mira que Daniel tenía presión. Porque estaba debajo de un rey que estaba listo para tumbarte la cabeza. Yo diría que por lo menos personas que no podían soportar eso. Es más, hay personas que le chocan el carro y flaquean en la fe, como si están llorando, están yo no sé, que tienes que recogerlo como con una pala. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue? ¿Cuál es la situación? Que me chocaron el carro. ¿Y por qué? Porque me comí el pare. María. Eso es lo que tú quieres, tener una Biblia de hierro. Para poder imprimirla aquí y acá. ¿Están conmigo, iglesia? Ay, Dios mío. Entonces, esa es la primera clave. ¿Qué tú crees? ¿Y qué nosotros decimos? Nosotros creemos la palabra de Dios. Y podemos ver que la voluntad de Dios es que nosotros no que pequemos. ¿Qué le dice a la mujer del flujo de sangre? Dice, mujer, vete, ¿y qué más? No peques más. ¿Qué le dice al hombre paralítico? Vete y no peques más para que no te venga ¿qué? Algo peor. Así que la voluntad de Dios es que vivamos libres del pecado. Ya Dios lo dijo, yo lo creo, yo lo hago. No hay que orar por eso. No hay que orar por eso, hay que obedecerlo y hacerlo. Hay personas que oran por cosas que solamente están llamados a obedecer. Señor, es tu voluntad que yo diezme. ¿Qué dice Dios? Trae los diezmos al alfolí. ¿Por qué estás orando? Algunos se meten en ayuna
para ver si es la voluntad de Dios que seas un diezmador alegre. Y después dicen que la oración es difícil y es carga, porque no conocen la voluntad de Dios o no quieren someterse a la voluntad de Dios. Aleluya. Salmo 24. Estamos cerca. Hermanos, la pureza de corazón, porque la pregunta es, hicimos, ¿qué es ver a Dios? ¿Qué es pureza de corazón? Quiero ir rápido para estos 3 puntos. La pureza de corazón, vamos a ver que tiene que ver con una vida que es decidida. ¿Estás tú decidido para vivir para Cristo o para el mundo? Es una vida decidida, una vida. El que quiere vivir una vida pura lo hace porque está decidido. El que no sabe lo que quiere, realmente el que no está entregado a Dios todavía, el que realmente no le ha dado su corazón a Dios, se le hace muy difícil vivir una vida de pureza porque el mundo todavía lo atrae. Entonces, mira lo que nos dice el Salmo 24. Y esto lo vimos la semana pasada. Pero el versículo 3 hace la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y dice, el limpio de manos. ¿Y quién más? Y puro de corazón. ¿Quién va a estar en su presencia? El limpio de manos, el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Este va a recibir bendición de Jehová y justicia de Dios en salvación. Eso es entrada al reino de los cielos. Dice, tal generación, aquí quiero que veas el 6, tal es la generación de los que le buscan. Ahí está. De los que buscan su rostro. Sabemos que cuando habla de la mano está hablando del poder de Dios, está hablando de su fuerza, pero cuando habla del rostro, ¿de qué está hablando? De su presencia. Cuando tú estás de cara a cara con alguien, ¿tú estás en qué? En su presencia. Y mira lo que dice el 6 ahí. Dice, tal es la generación de los que le buscan. ¿Quiénes? Los que le buscan. Las personas realmente que no están interesadas en buscar de Dios, se les hace difícil vivir una vida de pureza con un corazón puro. Gloria a Dios. Escucha, un corazón puro es un corazón que no tiene nada que ver con la falsedad. Realmente es una vida veraz y libre de engaños. Quiero que escuches esto. El engaño es lo que haces cuando quieres 2 cosas. ¿Qué es el engaño? Es lo que haces cuando tú quieres 2 cosas, no una. Vas a hacer una cosa y harás que la gente crea que estás haciendo otra. Porque pureza de corazón no solamente tiene que ver con el acto del pecado, tiene que ver con el pensamiento del corazón. Sentirás una cosa y la gente pensará que estás haciendo otra. Eso es impureza de corazón. La pureza de corazón es desear una cosa, a saber, y dice aquí, es buscar una cosa, a saber, buscar el rostro del Señor. Ve conmigo a Santiago, porque aquí lo veo mejor en la Escritura. Estoy leyendo mis notas, pero quiero la Escritura. ¿Qué nos dice Dios? Aquí lo vemos claramente en Santiago.
Santiago 4, versículo 4. Vemos lo que dice aquí. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Mira lo que nos dice el versículo 8. Acercaos a Dios. Dios nos dice esto. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que cuando nosotros tomamos la decisión, dije que una persona puro de corazón es una persona que está decidida. Cuando tú decides acercarte a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Él se va a acercar a ti. Pero seguimos aquí, mira lo que dice. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de ¿qué? Doble ánimo. Doble ánimo. Dice, purifica tu corazón. Una persona de doble ánimo es una persona que no ha purificado su corazón. Santiago le dice, alma adúltera. O sea, él le dice, tú no puedes estar casado y tener una novia. ¿Cuántos saben que hay personas que viven así? Están casados y tienen una novia. Eso es adulterio, ¿sí o no? Entonces Dios dice, tú eres una alma adúltera, porque estás con Cristo, pero estás en el mundo. Estás con Cristo, pero vives como el mundo. Eso no es, dice, eso es una persona, dice aquí, de doble ánimo. Una persona que no está decidida, es una persona que no quiere una cosa. La persona que quiere una cosa, eso es el corazón puro. Está hablando de no serle fiel a Dios. Así que la pureza de corazón es desear una cosa y ser fiel a ella, ser fiel a Dios. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando nosotros vivimos en la forma correcta, somos fiel a Dios. ¿Qué nos dice Mateo 22, versículo 37? Amarás a Dios tu Señor con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. O sea que lo que Santiago dice ahí es que nuestro corazón, una persona que está en el mundo, realmente una persona adúltera, dice él, de espíritu, es una persona que no está viviendo una vida en pureza, una vida contaminada, no ha removido las manchas, no ha removido la contaminación, no ha removido los defectos. Y una persona adúltera es una persona que no es fiel. Wow. Mira esto. No amamos a Dios con un corazón de doble ánimo. No amamos a Dios con un corazón dividido. Eso es impureza. La pureza de corazón no es engaño, no es doble ánimo y no es infidelidad. Dios purifica nuestros corazones y el instrumento que lo limpia es la fe por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, meditamos la palabra de Dios, lo cual produce fe en nosotros, ¿qué eso hace? Eso nos hace vivir vidas decididas a que Dios es el Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede, el Dios que reina en mi vida.
El Dios que es el centro de mi vida. Y si Dios es el centro de mi vida, quiere decir que las otras cosas no son el centro. Para algunos el centro es el esposo o la esposa. Para algunos el centro es los hijos. Para algunos el centro son las cosas materiales. Para algunos el centro es el pecado. ¿Están conmigo? Pero una persona realmente que ha recibido la palabra de Dios, vemos el ejemplo de la mujer del flujo de sangre. Ella estaba decidida ya, como lo tuvo Jairo, en lo que iban a recibir de parte de Dios. Ahora, Primera de Juan, estamos terminando ya. Primera de Juan 2, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No fue hasta que Dios le habló a Job, fíjate, no los amigos, fue Dios. Y Job, su entendimiento fue abierto. La palabra penetró su corazón. El Espíritu hizo contacto con el Espíritu, que él pudo ver a Dios, tener fe en Dios. ¿Cuál fue el resultado de la fe de Job en Dios? Restauración. Dice que tuvo más que lo que tuvo antes. Su postrer estado fue que bendecido. Porque la palabra que produce fe en nuestros corazones es la palabra que purifica nuestros corazones. Un corazón lleno de fe que recibe de parte de Dios es un corazón que ha sido purificado, es un corazón puro. Pero mira lo que nos dice Primera de Juan 2:15, dice: no ames al mundo. Esto es claro, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es un corazón realmente de doble ánimo, un corazón, como vimos en Santiago, un corazón adúltero. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿cuántos lo ven conmigo aquí? Todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, en el sistema de este mundo, todo, sin excepción, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo qué? Pasa, el sistema pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, este verá a Dios. Cuán simple y no complicado, ¿verdad? Simple y no complicado. Cuando leemos esto, realmente despierta en nosotros: ¿qué rayo quiero yo con el sistema del mundo? ¿Qué rayo quiero yo con el pecado? ¿Qué rayo quiero yo realmente vivir apartado de Dios? ¿Qué rayo quiero? Nada, sino que queremos estar. Ahora, la pureza de corazón, para resumir esto, es querer una cosa, y es conocer la verdad de Dios y vivir la verdad de Dios y darle el valor a Dios, escucha, en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Hay una escritura que dice en Colosenses, viene a mi corazón, dice que todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Todo lo que hagas. Todo lo que hagas. Y el punto importante que pusimos aquí es: la sangre nos limpia, la palabra nos purifica. O sea, somos perdonados en su sangre, renovados en su palabra. Algo importante: ¿por qué tenemos que renovar y ser
limpiados, o por decir realmente purificados por la palabra, para poder realmente vivir en la voluntad de Dios, como vimos ahí en primera de Juan 2:15 al 17. Porque Jesús nos dice en Mateo 15, bien claro, y lo vimos la semana pasada, que nosotros, tú y yo, vamos a pensar de acuerdo a nuestro corazón, a la condición de nuestro corazón. Nosotros vamos a pensar. ¿Qué dice Jesús? Dice, del corazón salen ¿qué? Los pensamientos. Del corazón salen los adulterios. Del corazón salen los homicidios. Del corazón salen. Del corazón. Así que nosotros realmente pensamos de acuerdo a la condición de nuestro corazón. El objetivo del corazón puro es alinearse con la verdad de Dios y realmente magnificar el valor de Dios. Si quieres ser puro de corazón, busca a Dios. ¿Qué dije, iglesia? Busca a Dios. Busca a Dios. Y lo haces determinadamente. La pureza de corazón es solamente querer eso, buscar a Dios. Buscar a Dios. Esto nos lleva al punto final. ¿Cómo se une la pureza de corazón y el ver a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se ve? Y aquí el Señor me dio las escrituras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cómo se une? Reconociendo lo que es el poder de la sangre y el poder de la palabra. Ya leímos algunas de estas, pero vaya conmigo a Hebreos 10:22. ¿Cómo se une un corazón puro y el ver a Dios? Porque el requisito para ver a Dios es un corazón puro. Personas dicen, ¿por qué no veo a Dios? ¿Por qué no siento la presencia del Señor? O podemos decir la manifestación, porque Dios está ahí. Y nos dice en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón como sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mira lo que nos dice Primera de Timoteo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento, dice el apóstol Pablo a Timoteo, es el amor nacido de corazón que limpio y de buena conciencia y de fe que no fingida. Usted sabe que el fingir es pecado. Pero un corazón puro fluye en fe verdadera. Y vamos a terminar con esta. Bueno, tengo dos. Primera de Pedro 1:22. Nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuántos pueden ver la clave? Obedecer la verdad, obedecer la palabra de Dios purifica vuestra alma.
mediante el Espíritu, para el amor fraternal, vuelve ahí, te dice, no fingido. Amaos unos a otros extrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que dice ahí, que vive y permanece para siempre. Y quiero terminar con esta me gustó, en Proverbios 20, versículo 30. Le voy a leer la versión Reina Valera y la PDT. La Reina Valera nos dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. ¿Y qué quiere decir castigo? ¿Cuántos se acuerdan? Corrección, disciplina, instrucción. Así que corrección, disciplina, instrucción, ¿qué hace, iglesia? Purifica el corazón. Pero me gustó la versión PDT. Dice: el castigo le quita lo malo al perverso. ¿Cuántos saben la importancia de ser corregido? Porque el castigo hace cambiar la gente. ¿Qué hace el castigo? Cambiar la gente. Y aprendimos que a través de la corrección tenemos la revelación de que Dios nos ama. ¿Qué dice el Señor? Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y verás a Dios. Y verás a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aprendieron algo? ¿Cuántos fueron ayudados en esta mañana? En nombre de Jesús, con eso nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.